Buenas noches, comunidad. Es increíble mirar hacia atrás, mirar todo lo que hemos construido, y es que este pequeño programa que nació como un espacio en YouTube para contar historias de fantasmas, leyendas, relatos de encuentros paranormales, se convirtió en una comunidad enorme. Por ejemplo, por 2 años consecutivos en el podcast más escuchado en México, en el podcast en español más escuchado en el mundo. Gracias porque ustedes han hecho que este proyecto trascienda plataformas, trascienda países e incluso trascienda el internet mismo. Lo han convertido en parte de nuestras costumbres. A cualquier rincón del mundo al que nos escuchen va un abrazo y un agradecimiento por ser parte de esta familia. Por esta razón hoy tenemos un episodio largo. Hoy queremos disfrutar con tiempo las siguientes historias que hemos seleccionado cuidadosamente porque representan mucho de lo que nos gusta, temas que nos apasionan. ¿Te atreves a descubrir cuáles? Ponte cómoda, cómodo, porque es momento de cerrar los ojos y dejarte llevar. Y es que ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Hola Uriel y comunidad RDLN, mi nombre es Pablo. Crecí en una localidad del estado de Tlaxcala, colindante con el estado de Puebla, a unos 30 minutos del Tianguis de San Martín Texmelucan, pero actualmente vivo en Tijuana, donde ya he identificado algunos lugares mencionados en las historias que la comunidad ha compartido. Inicié como fan del canal en Facebook, cuando encontré la página y los relatos se escribían en publicaciones. Hoy en día no me pierdo ningún capítulo del programa. La historia que les voy a contar nos pasó a mi familia y a mí hace 13 años, durante los primeros meses después del nacimiento de mi hermana menor, la más pequeña de 5 hermanos. Mi hermana mayor cursaba la preparatoria en el turno vespertino. Yo estaba en primero de secundaria y mis hermanitos, cuates o gemelos, estaban en cuarto de primaria. Los horarios escolares distintos permitían que nos turnáramos para cuidar a mi hermanita y a mi mamá, quien seguía delicada después del parto. Mi papá se ha dedicado a la construcción y albañilería toda su vida. Debido a la escasez de trabajo y lo mal pagado que estaba en el pueblo y los alrededores, tuvo que buscar trabajo en otros estados. Esto se volvió más urgente cuando mi mamá quedó embarazada. En ese tiempo, mi papá trabajaba en el estado de Morelos, por lo que no pudo estar presente cuando mi hermana nació. Por cuestiones económicas, no sería hasta que mi hermana tenía 15 días que mi papá pudo conocerla, en una de esas llegadas sorpresa que solía hacer y que siempre nos llenaban de emoción. Esa tarde mi mamá, por alguna extraña razón, dejó el cuarto donde dormía con mi hermanita y nos pidió a mis hermanos que subiéramos a la azotea para ver si mi hermana mayor ya venía al camino y salir a recibirla. Recuerdo que en ese momento escuché el ruido característico de la puerta de la entrada al abrirse. Un sonido inconfundible porque era de madera con lámina y siempre se arrastraba al moverse. Pensé que mi papá había llegado y emocionado corrí hacia la entrada para comprobarlo. En mi mente quería ser el primero en verlo, recibirlo y ayudarlo con sus cosas, por lo que siempre competíamos entre mis hermanos. En medio de esa emoción olvidamos algo importante. Mi hermanita recién nacida estaba completamente sola. Nadie estaba con ella. No pensamos en eso hasta que ya era tarde. A medio camino me pareció ver un bulto negro en el patio. Aunque no estaba bien iluminado, aquello destacaba en la oscuridad. Una sensación de miedo me recorrió y sin pensarlo regresé corriendo a la habitación lleno de pánico. Cuando llegué, mi mamá también estaba entrando al cuarto con prisa, como si supiera que algo malo estaba pasando. Todo ocurrió muy rápido. Recuerdo haber visto una figura oscura, una silueta en cuclillas a los pies de la cama donde dormía mi hermanita. Parecía observarla fijamente. La figura volteó hacia nosotros cuando entramos. Mi mamá gritó, reprendiendo lo que fuera aquello, como suelen hacerlo los cristianos. En casa siempre hemos practicado el cristianismo, por lo que el bautizo no se realiza hasta que la persona es consciente y decide hacerlo. Esto es diferente a otras religiones, donde el bautizo se toma como una protección para el alma de un infante ante el mal. Escuché a mi mamá gritarle a esa cosa, decirle que era astuta por habernos sacado a todos del cuarto, pero que su plan había fallado, porque quien estaba con nosotros era más poderoso.
Todo ocurrió en cuestión de segundos. De repente sentí una ráfaga de aire fuerte salir del cuarto y mi mamá y yo salimos de inmediato. Desde las milpas cercanas escuchamos cómo algo se movía entre las mazorcas. Al mirar con atención, vimos una figura trepar muy ágilmente un árbol de capulín. Esto es muy difícil de describirlo, comunidad. Aquello parecía humano, pero su forma se retorcía, cambiando, mutando a la de una especie de reptil del tamaño de una persona chiquita mientras subía. Al llegar a la cova se quedó inmóvil, observándonos desde el lecho de ramas. Mis hermanos bajaban de la azotea cuando todo ocurrió. Ellos afirmaron que habían escuchado una voz que les tarareaba una canción que los dejó como hipnotizados hasta que los gritos de mi mamá los hicieron reaccionar. Esa noche no dormimos. En el techo de la casa se escuchaban pasos y de vez en cuando el sonido de algo que parecía un guajolote, pero muy, muy grave. Este tipo de acechos no fue el primero ni el último. En otras ocasiones, cuando subíamos a esperar a mi hermana mayor, a lo lejos veíamos como una bola de fuego que aparecía y desaparecía entre los árboles cercanos a la casa. Actualmente mi hermana tiene 13 años. Es rebelde, como quizás muchas niñas de esa edad, pero algo que debo mencionar es que desde pequeña ha sido acechada por este tipo de seres. Ha tenido encuentros con una mujer que aparece en la casa cuando está sola, entre otras cosas que, si me lo permiten, les iré contando más adelante. Espero que esta pequeña historia pueda aportar algo al canal. Me disculpo si mi redacción no es la mejor, y agradezco mucho el trabajo que hacen al compartir nuestras historias. Gracias por leerme. Hace poco comencé a seguirte y a escuchar tus historias. De hecho, ya vi tu libro aquí muy cerca de mi casa y pronto lo compraré. Hoy quiero compartirte algo que me pasó hace un tiempo. Hace más o menos 25 años, cuando yo tenía aproximadamente 18. Mi papá construyó una casita en el terreno del patio de mis abuelos, que vivían en un pequeño pueblo cerca del puerto de Veracruz. La casita contaba con solo 2 divisiones. Una era sala, cocina y comedor, y la otra una recámara compartida. Una casita muy pequeña, pero suficiente para mis padres y para mí. Cuando cumplí 6 años nos mudamos a una casa más grande, ya que mi mamá estaba esperando otro bebé. Y a la primera casa que habitamos llegó entonces a vivir una señora de unos 60 años, Rosa, acompañada de su madre, a quien yo le calculaba más de 80, doña Veneranda, que era ciega y casi no podía valerse por sí misma. Rosa era solterona, y además de bordar y tejer, era curandera. Hacía limpias, curaba de espanto o de empacho, recetaba medicina tradicional o herbolaria. Además te podía decir si te habían hecho brujería o no, y cómo te la podías quitar. Ya saben, creo que mucha gente conoce a alguien así, a una señora que hace este tipo de trabajos. Mi papá y yo íbamos muy seguido a visitar a mi abuela. Él cuando salía del trabajo y yo de la escuela. Así que naturalmente fuimos haciendo amistad con las inquilinas de esa que había sido nuestra casa. Recuerdo claramente la primera vez que vi el altar de Rosa. Nunca se me va a olvidar. Lo tenía en la esquina izquierda al fondo de la primera habitación. Estaba conformado por un esquinero con un mantel tejido color blanco. Había veladoras, crucifijos, una palangana blanca de peltre que siempre tenía agua, rosarios, una veladora espiritual, imágenes de santos y vírgenes, flores y albahaca de curar. No les voy a mentir, era impresionante ver algo así en lo que fue mi casa. Cuando Rosa no hacía limpias, sentaba en un silloncito cerca del altar a doña Veneranda, y ahí se pasaban las tardes. Ella bordaba y ambas escuchaban la radio o la televisión. A pesar de que a mi abuela le incomodaba la cantidad de gente que iba a ver a Rosa para que les hiciera limpias o demás trabajos, hicieron buena amistad y se hacían compañía entre las 3. Algunas tardes se reunían para rezar el rosario y luego se quedaban juntas viendo telenovelas. Cuando doña Veneranda murió, Rosa se fue a vivir a otro lado. Yo tenía 18 años y regresé a la casita, donde prácticamente vivía solo, para hacerle compañía a mi abuela, estar más cerca
Y es que ella solo se acompañaba por uno de mis tíos, que por su trabajo casi todo el día andaba en la calle. Un día, mientras desayunaba solo, me percaté de que el vaso con agua que me serví para acompañar la comida estaba prácticamente vacío. ¿Y ahora?, pensé. Me serví el vaso lleno y ya me lo acabé sin darme cuenta. Sin darle importancia me serví agua de nuevo. Pero eso sucedió muchas veces más, y por lógica comencé a poner más atención. Colocaba algo al pie del vaso para medir el nivel, el salero, una manzana, el servilletero. Comía, me distraía con la tele o leyendo y, luego de unos minutos, había menos agua. Empecé a imaginarme que estaba loco, pues vaso de agua que me servía, vaso de agua que se consumía sin que yo lo tocara. Cuando esto pasó ya muchas veces, le conté a mis papás, asegurándoles que alguien me estaba tomando el agua. Claro, ellos me tildaron de loco y dijeron que solo era mi imaginación, y decidí intentar no darle mayor importancia, ignorar lo que sucedía. Pero seguía pasando. Me servía agua y comida y mientras comía, el agua iba bajando de nivel sin que yo le tomara. No es que yo viera cómo el agua bajaba, no. Simplemente me servía el vaso lleno y a los pocos minutos ya estaba en la mitad. Es muy sencillo, sí, pero hasta ahora lo pienso y me siguen dando escalofríos. Un día estaba platicando con mi familia y se me ocurrió contarles lo del agua. Una tía que quería mucho a Rosa y a su mamá y las visitaba frecuentemente, me dijo: «Hijo, tu mesa está puesta exactamente donde Rosa sentaba a doña Veneranda. Ahí tenía su altar para hacer sus limpias. Recuerdo que ahí siempre tiene una veladora espiritual, un vaso de cristal con agua y una flor blanca flotando. A lo mejor tú también la viste. Mira, quizás es coincidencia, pero por si acaso mueve la mesa de ahí». Así lo hice sin mayor problema, pues tenía muy pocos muebles y vivía solo. En la esquina donde estaba la mesa puse una repisa a manera de librero. En un espacio puse una imagen de la Virgen de Guadalupe y una veladora que prendía de vez en cuando. El suceso del agua se interrumpió. Desayunaba, almorzaba y cenaba, y el agua que me servía se mantenía siempre al nivel en que yo la dejaba. Al pasar los días casi logré convencerme de que había sido mi imaginación cuando pensaba que me tomaban el agua, pero aún hoy en la actualidad miro con recelo el vaso mientras estoy comiendo. Pasó el tiempo. Mi abuela enfermó y estuvo varios meses en cama. Meses en que Rosa iba ocasionalmente a verla. Recuerdo que un día nos dijo: «En cuanto se muera Tomasa, me avisan enseguida». Mi abuela falleció cerca de las 5 de una mañana fresca y llena de lluvia. Después de hacer los preparativos iniciales, mi papá me dijo que fuera a avisarle a Rosa, y caminé como 25 minutos hasta su casa, ubicada en una colonia rural, apartada. Una casa con un jardín delantero lleno de plantas. Cuando llegué, como a las 7:30 de la mañana, estaba todavía algo oscuro, nublado, y lloviznaba levemente. Al tocar el portón noté que el candado no estaba puesto. Algo raro porque Rosa siempre tenía el candado cerrado, porque siempre tenías que gritarle para que te abriera. Pero esa mañana simplemente abrí la reja. Entré. La puerta de la casa también estaba entreabierta. Toqué y di los buenos días mientras abría la puerta, algo que no era raro que hiciera por la confianza que le tenía. Y Rosa me contestó desde el fondo: «Buenos días. Pásale, José». Entré al comedor. Rosa estaba sentada en la mesa, vestida totalmente de negro. Yo me senté junto a ella, pensando en la manera de decirle que mi abuela había muerto, cuando ella me dijo: «Y murió Tomasa. Ya partió a la casa del padre». Me asombré. Le contesté que sí. Le pregunté que quién le había avisado. Veneranda me avisó. Eran como las 5 de la mañana cuando me despertó dando golpes en la cabecera de la cama. Me dijo: «Levántate, Rosa. Tomasa está tendida. Tenemos que ir a acompañarla. Y por eso ya estoy lista. Voy con mi mamá para allá, ahorita que me tome mi café». Un escalofrío muy intenso recorrió mi cuerpo. Solo atiné a contestarle:
Bueno, ya me voy, doña Rosa, porque tengo que hacer otros mandados. Avisarle a más gente. Ella me contestó que nos veíamos en un rato. Cuando llegué a casa le conté muy asustado a mis papás y a mis tíos lo que viví, pero me dijeron que Rosa me había jugado una broma. Incluso recuerdo que mi mamá soltó una carcajada. Ella venía a ver a tu abuela seguido, y a lo mejor venía para acá y cuando te vio supo que ibas a avisarle de su muerte. ¿A qué otra cosa ibas a ir para allá? Ese fue su argumento para tranquilizarme ante mi consternación, pero no me quedé tranquilo. La hora a la que Rosa me dijo que le avisó su mamá coincidía con la hora de la muerte de mi abuela. Además, verla vestida de negro, la seriedad con la que dijo aquellas palabras, me había impactado mucho, y ahora me decían que era una broma. Rosa llegó pocos minutos después de mí a la casa de mi abuela. Luego de darles el pésame, entró con mis tíos y mis papás al cuarto donde estaba mi abuelita. Ahí hicieron el primer rosario de cuerpo presente. Cerca de las 11 de la mañana llegaron los chicos de la funeraria, que por ser de una ciudad pequeña, pues eran conocidos de la familia. Dijeron que iban a embalsamar el cuerpo. Pidieron que todos se salieran del cuarto. En un momento en el que entraban y salían de la recámara con sus herramientas, uno de ellos nos dijo a una prima y a mí: «Oigan, tienen que sacar a la viejita del cuarto. No se puede quedar ahí. Le va a hacer daño al formol». Mi prima le dijo: «¿Cuál viejita? Si ya salimos todos y no hay ninguna viejita en el cuarto». Y él contestó: «Claro, hay una señora sentada en la esquina junto a la ventana». En ese momento su compañero, que acababa de salir de la recámara, le gritó que se apurara, que ya no había nadie, que tenían que empezar con lo suyo. Y yo obviamente me inquieté, aunque mi prima no hizo caso. Me pidió que le ayudara a hacer otros mandados y que dejáramos pasar el asunto. Entre los familiares que llegaron, una tía trajo una perrita. Era una cocker ya algo vieja. Como no dejaba de llover y para que la perrita no estorbara en el patio y que no se mojara, la metieron a la casa. Era un ir y venir de gente. Entraban y salían haciendo una cosa u otra. Ya al anochecer, cuando las amistades comenzaron a llegar al velorio, uno de mis tíos, al que poco le agradan los animales, se dirigió a la dueña de la perra, que estaba platicando conmigo. «Tu animal está loco. Llevan 2 veces que entro aquí a la casa enseguida y nomás no se mueve de una esquina. No deja de ver para la pared. Solo mueve la cola y las orejas». Mi tío se estaba refiriendo a mi casa, donde estaba en ese momento la perra. Y es que cuando mi tía fue a bañarse, se la llevó. Dice que la perra miraba fijamente a la esquina del librero, la esquina que ocupara en su momento el altar, donde Rosa hacía sus limpias. Después de bañarse y vestirse y al salir de nuevo para el velorio, mi tía vio que la perra estaba echada en el suelo, pero seguía mirando a la pared, justo a esa esquina, con las orejas bien echadas atrás. Nos dijo que la llamó varias veces para meterla al cuarto, pero el animal incluso reaccionó un poco violento y la asustó. Decidió dejarla donde estaba, bastante asombrada por la desobediencia de este animal. Cerca de las 8 de la noche, Rosa pidió que alguien la llevara a su casa para bañarse, para cambiarse de ropa. Un vecino se ofreció a hacerlo en su coche. Cuando el muchacho regresó, nos contó que le había pasado algo muy raro. Dijo que por un momento, al ir platicando con Rosa, sintió que alguien más iba en el asiento de atrás, que sentía que lo veían por la espalda, que alguien iba con ellos en el coche. No dejaba de ver por el retrovisor, pero la presencia de Rosa lo tranquilizaba, así que se enfrascó en platicar con ella, porque obviamente atrás no iba nadie. Nos dijo que en cuanto Rosa se bajó del coche y él la vio entrar a su casa, dejó de sentir que lo observaban. Dejó de sentir a alguien en el auto. El vecino entonces esperó a Rosa cerca de media hora. Nos dijo que cuando Rosa iba a subir de regreso, le pareció ver por el retrovisor que una señora venía con ella, pero la vio muy fugazmente. La sensación de ser observado volvió a aparecer en cuanto Rosa se subió, y así hasta llegar a la casa de mi abuelita. Una vecina le dijo que seguramente estaba muy nervioso por la muerte de su madrina Tomasa, que la lluvia hacía que la noche se sintiera pesada, que tratara de tranquilizarse, y se dio de nuevo entonces carpetazo al asunto. Fuera de ese suceso, el velorio transcurrió sin contratiempos, si podemos llamarle así.
Cuando sepultamos a mi abuela, al igual que el día anterior, no dejaba de llover, pero esta vez la lluvia era más fina. Recuerdo muy bien algo que nos dijo mi prima Carmen antes de sacar el féretro de la casa. A mi abuela no le gustaba salir, y mira ahora, parece que el cielo le está siguiendo el gusto. Los chicos de la funeraria fueron por la noche a recoger las cosas, lámparas, cables, donde se pone el féretro, entre otras cosas. El muchacho que nos había pedido que sacáramos a la viejita del cuarto, el que manejaba la carroza, nos dijo lo siguiente. Me quedé platicando un rato con doña Rosa en la entrada del panteón. Le comenté que ayer en la mañana me espanté mucho, porque la señora que estaba en el cuarto se me pareció mucho a mi tía Bene, y me dijo que a lo mejor sí era ella. Pero si la señora tiene varios años de muerta, Rosa cree que me va a venir a chamaquear, como si estuviéramos chiquitos todavía. Yo nomás me reí. Cuando dijo eso, mi tía, la que me había dado el consejo de mover la mesa, le dijo: a mí me pareció verla con una señora en la tumba de su mamá, pero con esta lluvia no pude distinguir quién era, aunque sí me percaté de que tenía las trenzas blancas, como doña Veneranda. No sé, a lo mejor sí es ella. Todos se rieron, pero yo estaba muy asustado por lo que escuchaba. Me preguntaba cómo tomaban a la ligera la presencia de un espíritu. Y es que con los sucesos del día anterior, yo estaba convencido de que Veneranda estuvo en el velorio, estuvo en el entierro de mi abuela, estuvo ahí con nosotros. En mi pueblo se acostumbra hacer los rosarios para difunto durante 9 días. En estos se acompañan familiares, parientes y amistades. Al terminar el quinto rezo, después de que se fueron los vecinos y amistades y solo quedábamos la familia, mi mamá nos dijo que Yadira, una pariente, se puso a ver las figuras de porcelana, las vajillas y las fotos de una vitrina grande que tenía mi abuela. Dijo que algo le comentó mientras señalaba una foto. Estas señoras fueron al entierro, pero ahorita que veo a la viejita me sorprende. Aquí se ve muy acabada, muy mayor, pero en el panteón estaba parada muy derecha, detrás de la otra señora. Dice mi mamá que ella solo le contestó: yo solo vi a Rosa, la más joven. A la otra señora no la vi. La pariente entonces le replicó: es que sí, me llamaron la atención porque iban vestidas totalmente de negro, hasta las medias negras. En el retrato, como podrán adivinar, estaban Rosa y su madre, doña Veneranda. En esa foto acompañaban a un primo que hizo la primera comunión. Recuerdo que esa vez mi mamá nos dijo, ahora cada vez más seria: a lo mejor sí es verdad, y Veneranda vino a acompañar a Tomasa para llevársela. Los rosarios del primer y segundo mes se hicieron sin novedad. La casa de mi abuela estaba prácticamente vacía. Solo mi tío Rogelio seguía viviendo allí para que la casa no estuviera totalmente sola. Yo seguía en la mía. Para el tercer mes el rosario fue un sábado, por lo que mis tíos y mis primos estuvieron en la casa desde el viernes. En la habitación de mi abuelita durmieron una tía y su esposo. Como a las 9 de la mañana que nos vimos, mientras hacía unas tortillas para desayunar, mi tía me dijo: fíjate, Pepe, como a las 5 de la mañana me desperté porque escuchaba voces. No entendía qué decían. Pensé que era Rogelio mirando la tele. Me dormí de nuevo, pero a los minutos volví a despertar, y ya más consciente me percaté de que eran voces de mujer, que parecía que estaban rezando. Desperté a tu tío porque me asusté, y en ese momento todo se quedó en silencio. Él no escuchó nada y se volvió a dormir. Yo ya no pude hacerlo. Ahora te quiero contar algo que pasó la mañana del entierro de mi mamá. Algo que no le contamos a nadie, y menos a ti para no asustarte y que no te sugestionaras. Seguro te vas a acordar de que tu tío se fue a dormir a tu recámara, como a las 4 de la mañana. Bueno, pues mientras desayunábamos, esa mañana me preguntó que quién durmió con él. Yo le dije que nadie, que los chamacos se durmieron en la sala y que yo no había dormido. Pero él seguía bien enojado, diciendo que alguien se le había acostado al lado, que hasta escuchó cómo le roncaban bien cerca. Yo le dije que todos se habían acostado en otro lado, que nadie había entrado para allá. Pero él sigue enojado, diciendo que no estaba loco. Entonces yo le respondí a mi tía: oiga, tía, ¿y si es verdad que Veneranda vino con Rosa el día del velorio? Fueron muchas cosas raras las que pasaron. Ustedes las tomarán a broma,
Pero si nos ponemos a pensar fríamente, no pueden ser coincidencias todas las cosas que pasaron. Mi tía me contestó, pues si no era veneranda, a lo mejor era algún espíritu de los que Rosa invoca con sus brujerías. ¿Quién sabe qué tantas porquerías hizo ahí en tu casa? Ese día, además de ofrecer el rosario por el descanso del alma de mi abuela, también lo ofrecieron por veneranda. Y el cuarto mes también pasó algo muy extraño. Durante la madrugada y parte de la mañana, la casa se llenó de olores a albahaca, a lociones de las que usan en los templos. La familia que estuvo temprano dijo que el olor era más intenso en mi casa. Y sin ningún motivo aparente, el olor desapareció de repente. A la mitad del rosario, ese y la misa también se ofrecieron por la tía veneranda, al igual que todos los siguientes. Después de ese día, nada más se volvió a escuchar en la casa. Nadie más vio nada raro. Me parece increíble que nos sucedan cosas extrañas y no reparemos en ellas hasta no hilvanarlas y entrelazarlas con las que vivieron los demás. Hasta la fecha yo estoy convencido de que el espíritu de veneranda nos acompañó durante el velorio, durante el entierro de mi abuelita. Y bueno, lamento que el relato sea tan largo, pero todos estos sucesos, por chiquitos que son, los recordamos mucho mis familiares y yo. Son temas recurrentes todavía en nuestros convivios. Así que gracias por tu tiempo, Uriel, y un saludo a toda la comunidad de Relatos de la Noche. Te pido que solo uses mi nombre, José, si es que alguna vez esta historia llega a la comunidad. Esperamos que hayan disfrutado estas primeras historias en este especial. La verdad es que me pareció muy interesante la de Doña Veneranda y cómo una presencia puede manifestarse ante tantas personas durante tanto tiempo. ¿Creen, comunidad, que este tipo de fantasmas son los que terminan convirtiéndose en mitos o leyendas urbanas? ¿Cómo algo trasciende de una historia familiar a una comunidad entera, a una comunidad por completo? Por ahora continuamos con más historias, primero haciendo parada en una casa embrujada y después saldremos a encontrarnos con una leyenda en una carretera solitaria. Continuamos. Hola comunidad, desde hace tiempo he querido compartir algo con ustedes, aunque no es fácil hablar de esto. Siempre he sido muy miedoso, pero la verdad es que mi fascinación por lo paranormal es más fuerte que mi miedo. Por eso quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han estado en una casa embrujada? Si su respuesta es no, déjenme contarles algo. Yo vivo en una. Desde que tengo memoria, esta casa ha sido un lugar extraño. Llegué aquí cuando tenía 4 años. Ahora tengo 18. Y puedo decir que el tiempo no ha hecho que las cosas sean menos aterradoras. La casa es de mi abuela. Y siempre hemos sido solo ella y yo, porque mi papá trabaja hasta muy tarde. Los sonidos aterradores comenzaron desde que yo llegué aquí. Y al principio me decían que era solo mi imaginación. Pero yo sé lo que he oído. Sillas que se mueven, platos que se rompen, puertas que se cierran de golpe. A veces son pasos en la azotea, golpes en las paredes o hasta sombras que se deslizan por los rincones. Sin embargo, lo peor no son los ruidos, sino lo que ocurre cuando trato de dormir. Siempre termino viendo a una mujer. Esa mujer aparece durante mis episodios de parálisis del sueño. Está en los rincones oscuros de mi cuarto, observándome en silencio. A veces se ríe, mostrando unos dientes amarillos, horribles y manchados, como si nunca los hubiera cuidado. Otras veces me insulta con una voz cargada de odio. Siempre lleva un sombrero negro que le tapa los ojos, como si no quisiera que se los viera. Por mucho tiempo pensé que solo era un mal sueño, pero lo que ocurrió hace unos meses me hizo cambiar de opinión. Fue un día que regresé de la prepa más tarde del usual, casi a las 4 de la tarde porque me quedé platicando con unos amigos. Todo parecía normal, como cualquier otro día. Abrí la puerta de la casa y fue entonces cuando lo escuché. Claramente, alguien estaba subiendo las escaleras. Obviamente no me preocupé porque pensé que era mi abuela. Dejé mi mochila en el sofá y fui directo a la cocina por un vaso de agua. Entonces me llegó un mensaje.
Mi abuela me decía que todavía estaba con una tía, que iba a tardar en llegar, que buscara algo de comer. Me quedé completamente helado. Si mi abuela no estaba en casa, ¿quién había subido las escaleras? Mi primer pensamiento fue que alguien se había metido. Subí corriendo para revisar. No encontré nada, solo silencio. Ese tipo de silencio tan profundo que parece gritarte. Me sentí incómodo, como si algo me estuviera observando, pero traté de ignorarlo. Me sentía muy cansado, así que decidí irme a mi cuarto a descansar. Al abrir la maldita puerta, la vi. Era ella, la mujer que siempre veía en mis sueños. Estaba ahí, parada frente a mi cama. No sé cuánto tiempo me quedé inmóvil. Simplemente no podía moverme. Su sonrisa era exactamente como la recordaba. Amplia, grotesca, imposible para cualquier ser humano. Me miraba fijamente y yo sentía como el miedo me apretaba el pecho. De repente, su boca comenzó a abrirse más y más, mucho más de lo que debería ser posible. Los músculos de su quijada parecían tensarse de una manera antinatural, como si su mandíbula estuviera a punto de romperse. Solo quien haya visto una manifestación así, real como una persona, real como la peor de las pesadillas, puede entender el miedo que te puede provocar. Un miedo de morir en ese momento porque tu corazón ya no aguanta más. Un miedo del que ya no hay regreso. Quise gritar, pero no podía. Sentí como las lágrimas caían por mi rostro. Estaba paralizado, temblando de miedo. Y entonces habló. O al menos la escuché porque su quijada estaba por caerse. Aún no te toca a ti. Su voz era grave, fría. Resonaba en mi cabeza como si estuviera dentro de mí. En ese instante mi cuerpo reaccionó. Pude moverme y corrí. Bajé las escaleras casi cayéndome y salí de la casa sin mirar atrás. Llegué a la casa de un amigo que vivía cerca. Estaba fuera de mí, sin aliento. Toqué el timbre con desesperación y su mamá me abrió la puerta. No me hizo preguntas, simplemente me dejó entrar. Cuando logré tranquilizarme, les conté lo que había pasado. Unas horas después, mi abuela y mi papá fueron a recogerme. No les dije todo, pero mi padre notó que algo no estaba bien. Cuando llegamos a la casa, los tres comunidad, vimos como alguien se asomaba por la ventana del cuarto de mi abuela. Mi papá decidió entrar primero para revisar. Revisó toda la casa, pero no encontró a nadie. Cuando nos dejó entrar a nosotros, vimos que todo estaba destrozado. Libreros caídos, platos rotos, focos reventados. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el cuarto de mi papá porque no podía estar solo. Y desde ese día me da terror dormir en mi habitación. La única forma en la que logro hacerlo es siempre teniendo una lámpara encendida. Lo más extraño es que desde aquel evento rara vez he vuelto a tener parálisis del sueño. Pero todavía tengo miedo. Miedo de que esa mujer regrese, de que me vuelva a mirar con esa sonrisa imposible, como lo hizo aquella tarde. Muy buenas noches a toda la comunidad. Antes que nada quiero mandar un saludo a quienes están escuchando este relato, ya sea en video o en el podcast. Me gustaría compartir una historia que le ocurrió a mi abuelito cuando era joven. Si es necesario censurar algunas partes para que sea más adecuado, no hay ningún problema. Soy del estado de Veracruz. Escribo esto mientras escucho uno de tus videos. Había algo macabro en la piscina del hotel abandonado. Y bueno, sin más preámbulos, aquí comienza la historia de mi abuelito. Mi abuelo, a quien muchos conocen como Don Beto el Panadero, actualmente se dedica precisamente a eso, a la panadería, pero antes vendía tortillas, masa y pollo en comunidades alejadas de nuestra ciudad.
Solía salir de madrugada para llegar a tiempo a las rancherías, ya que las amas de casa compraban temprano los ingredientes para preparar el desayuno de sus familias. Él era bien conocido por sus horarios puntuales y su amabilidad. Una madrugada lluviosa de febrero, mi abuelito se preparó como siempre para hacer sus entregas. En ese entonces no viajaba solo, lo acompañaba uno de mis tíos, que tenía 17 años. Durante el trayecto cruzaron un puente que conecta nuestra localidad con las comunidades rurales. Justo al bajar por la orilla del camino, mi abuelo pudo ver a una anciana parada bajo la lluvia. Él, siendo un hombre de gran corazón, no podía dejarla ahí con el riesgo de que algo le ocurriera, así que se detuvo, bajó la ventana y le ofreció llevarla. La anciana aceptó, subió al auto. Cuando mi abuelito le preguntó a dónde iba, la señora le dio una dirección que estaba en ruta hacia las entregas, así que sin más problema continuaron el viaje. Todo parecía normal, hasta que mi tío notó un olor peculiar en el interior del auto. Era un olor a cera de veladora, algo muy específico pero fuera de lugar. Mi tío, de madrugada, dándose cuenta de lo que esto podía significar, le dijo a mi abuelito que se sentía mal, que prefería irse en la parte trasera de la camioneta, que era una 4x4 diseñada para los terrenos rurales. Mi abuelito se detuvo para que mi tío pudiera cambiarse de lugar, y entonces continuó el viaje platicando con la anciana. Siempre conversador, mi abuelito comenzó a platicar con la mujer. Le preguntó cómo estaba, por qué estaba sola a esas horas, y cosas por el estilo, plática ligera. Sin embargo, en cierto momento notó algo. Un ruido, un sonido proveniente del morral que la anciana llevaba consigo. Sonaba como si fueran vasos de vidrio chocando entre sí por los baches del camino, pero decidió no comentar nada al respecto, solo seguir conversando. La charla continuó normal, hasta que la anciana empezó a mencionar personas que mi abuelito conocía. Esto no le pareció raro al principio, era amigo de muchas personas en las comunidades. Pero, mientras más hablaba la señora, mi abuelo se iba dando cuenta de algo inquietante. Todas las personas de las que ella hablaba llevaban muchos años muertas. Aunque le resultó extraño, no dijo nada, simplemente continuó manejando. Finalmente la anciana comenzó a contar una historia mucho más personal. Le habló sobre una de sus hijas, quien había tenido un destino trágico a manos de gente malintencionada. Aunque mi abuelito trató de no mostrarlo, se sintió profundamente incómodo al escuchar cómo describía lo que le había ocurrido. La forma en la que la señora narraba los detalles era perturbadora, pero lo que más inquietó a mi abuelo fue la certeza de que algo no estaba bien con esa mujer. Esto incomodó un poco a mi abuelo, pero trató de consolar a la señora diciendo: «Tranquila, señora, esperemos en Dios que ella ya esté descansando en paz, que aquellas personas que le hicieron mal reciban lo que merecen. Dios se encargará de ellos. Confíe». La señora agradeció por aquellas palabras. Minutos más tarde llegaron al lugar donde vivía la anciana, y después de darle la bendición a mi abuelito, la mujer se bajó y se dirigió a su casa. Una vez que se fue, mi tío volvió al auto con una expresión asustada y le preguntó a mi abuelito si todo estaba bien. «¿Por qué no habría de estarlo?», le respondió. Mi tío, con voz muy nerviosa, le dijo: «Pues es que esa anciana suena como a la Aparecida, la que se sube a los carros para asustar a las personas, la que dicen que provoca tantos accidentes aquí en la carretera». Mi abuelito, incrédulo, solo le dijo que no dijera eso, que no le faltara el respeto a la señora. Después continuaron con su recorrido. Lo terminaron sin contratiempos y regresaron esa tarde a casa como si nada. Pasaron algunos días y en una charla con amigos salió al tema un accidente ocurrido en los mismos rumbos que recorría mi abuelo. Uno de ellos le comentó: «Dicen que se le subió la Aparecida, que por eso se salió del camino». Y fue hasta entonces que mi abuelo recordó lo que le había dicho a mi tío aquella madrugada. Les empezó a escribir a la anciana que había recogido, y para su sorpresa, todos coincidieron en que la descripción encajaba perfectamente con la Aparecida.
Algunos incluso mencionaron que muchas personas que le han llevado a su destino terminaban falleciendo días después, en accidentes o por ataques al corazón. Le contaron que hay gente que dice que en ocasiones, al llegar a su destino, la anciana no abre la puerta, simplemente la atraviesa y desaparece en la oscuridad de la noche. Con muchas dudas y aún sin estar 100% seguro de lo que decían, días después, mi abuelo se atrevió a volver a esa comunidad para buscar a la anciana. No fue fácil, pero terminó encontrando la casa, la misma puerta donde la había visto entrar. Lo recibió una mujer de unos 40 años, a quien mi abuelo le preguntó por la anciana. La mujer, al escuchar la historia, lo que le había pasado a mi abuelo, se mostró triste y con una expresión melancólica solo dijo: «Ay, señor, a usted también, ¿verdad?». Mi abuelo, sin entender, le preguntó que a qué se refería, que qué quería decir, y la mujer le respondió: «La anciana de la que habla es mi madre. Era mi madre. Falleció hace años. No sabemos por qué su alma no ha logrado descansar en paz». Mi abuelito palideció al escuchar aquello. Recordó lo que le habían dicho sus amigos y concluyó que probablemente la anciana no descansaba porque esperaba justicia para su hija. Conmovido, mi abuelito pidió disculpas por las molestias y se fue, con 1000 pensamientos en la cabeza. Durante días no dejaba de preguntarse por qué no le pasó nada aquella noche. Pasó el tiempo y mi abuelo siguió con su vida, pero unos meses después, mientras hacía sus entregas solo, volvió a verla. La anciana estaba de pie junto al camino, exactamente como aquella primera vez. Mi abuelito, al reconocerla, se persinó y solo pudo decir mientras aceleraba: «Discúlpame, de verdad, pero ahora que sé quién eres, ya no te puedo dejar subir. No te subas a mi carro». Esta historia termina aquí, pero no es la última experiencia que tuvo mi abuelito. Incluso desde pequeño, siempre ha tenido una extraña conexión con sucesos paranormales. Creció en un rancho sin electricidad, donde para alumbrar se usaban velas y donde él y sus hermanos vigilaban los cultivos en el campo. Podría decirse que le aplique ese meme de «se agarró a machetazos con el diablo en el cerro», pero esa ya será una historia para otro día. Muchas gracias por leer este relato. No les pido que me crean, pero uno empieza a creer cuando vive este tipo de cosas. Les mando un saludo y espero que puedan dormir tranquilos esta noche. Hola, Uriel, me gusta mucho escuchar tus relatos. Siempre los pongo mientras trabajo. Tengo un año siendo parte de esta bonita comunidad y por fin me animé a escribirte mi historia. Espero que puedas leerla, por favor. Mi nombre es Brian Medina y esta historia ocurrió en Guadalupe, Nuevo León. Es algo larga y abarca desde mi niñez hasta parte de mi adolescencia. Desde pequeño mi mamá era un poco dura con nosotros. No la culpo, porque sé que ella también tuvo una vida muy difícil. Recuerdo que me obligaba a dormir solo en mi cuarto, diciendo que era hombre, que no debía tener miedo. Yo apenas tenía 7 años, y aunque nunca le dije, me moría de terror. Cada noche al recostar mi cabeza en la almohada, escuchaba como si algo rascara la parte inferior de mi cama. Siempre venía de abajo de ella. Casi todas las noches era lo mismo. Jamás tuve el valor de asomarme para ver qué era. Y por supuesto, mis papás nunca me creyeron. Me seguían obligando a dormir ahí. Con el tiempo las cosas se fueron poniendo más y más extrañas. Mis papás empezaron a notar algo raro. Decían que yo me levantaba en las madrugadas, alrededor de las 3, y bajaba al primer piso. Que ahí me sentaba a platicar con alguien. Varias veces mi papá bajaba a buscarme. Me llevaba de vuelta a la cama, pero yo siempre estaba dormido mientras esto ocurría. Fue entonces cuando mis papás comenzaron a sospechar que algo estaba pasando. Y aún así, todo parecía mantenerse tranquilo, al menos dentro de lo que cabe, hasta que una noche la vi por primera vez. Lo recuerdo perfectamente. Era una noche de enero,
de esas frías por el invierno. Esa noche mis papás decidieron que todos durmiéramos juntos en una sola cama. Yo tomé el lado de la pared, pensando que así me sentiría más seguro. Pasaron las horas, pero yo no lograba dormir. Como siempre me tapaba hasta la boca, dejando solo la nariz para poder respirar. De repente, sentí como unos cabellos me rozaban la nariz. Me pasó una vez, y luego otra. En mi mente asumí que era el cabello de mi hermana y no le di importancia, pero entonces, en una de esas veces, lamentablemente abrí los ojos, y ahí estaba. Era una mujer que me estaba viendo fijamente. Estaba pegada a la pared, pero de cabeza. Su cabello colgaba hacia mí. Pude ver cada detalle. Sus manos eran negras, deterioradas, con unas uñas llenas de mugre. No lograba distinguir su rostro, pero estaba ahí, meciéndose lentamente de un lado a otro. Me quedé helado de miedo. Sentía que no podía moverme. Finalmente reuní un poco de valor. Me cubrí completamente con la cobija y me acerqué a mi hermana para abrazarla. Lo único que me separaba de esa cosa era una simple cobija. Aún así podía escuchar su respiración, cerca de mi cabeza. Era rápida, agitada, casi como si estuviera jadeando. De repente, el ruido de mi papá levantándose al baño le espantó. Y entonces se fue. Y por fin pude dormir un poco. El amanecer me alivió bastante. Sabía que mi papá se levantaba temprano para ir a trabajar, y los primeros rayos del sol me dieron algo de tranquilidad. Esa casa siempre tuvo una vibra extraña desde que llegamos. Incluso la forma en que mis papás la consiguieron fue rara. Ellos cuentan que no era la casa que originalmente habían escogido. Los de la constructora les dijeron que la que habían reservado ya estaba ocupada, pero que tenían otra disponible, una que unos clientes anteriores no habían querido. Esa fue la casa que nos dieron. Era la última del terreno, y justo a un lado tenía un barranco y un terreno baldío. Muchas veces en esa casa soñaba con una niña. No tenía boca, parecía como si estuviera quemada. Su cabello era corto y sus ojos eran de un café oscuro y profundo. Siempre la veía en mis sueños. Ella intentaba decirme algo, pero no lograba entenderla. Al no tener boca, lo único que se escuchaba de ella era una especie de tarareo. Mi hermano también vivió experiencias muy extrañas ahí. Él recuerda, por ejemplo, un 2 de noviembre, en la madrugada. Mientras dormía, algo lo despertó. En nuestro cuarto teníamos alfombra y un dinosaurio de juguete que se activaba cuando alguien se paraba frente a él, emitiendo un pequeño sonido. Esa noche, mi hermano escuchó como si alguien se arrastrara sobre la alfombra. Se quedó congelado de miedo. Lo que lo hizo reaccionar fue que el dinosaurio se activó, de repente, como si hubiera detectado a alguien frente a él. Mi hermano se levantó para ver qué pasaba. Se le ocurrió simplemente quitarle las pilas al juguete para que ya no se activara, pero no tenía pilas. Asustado fue a despertarme y juntos nos fuimos al cuarto de mis papás. Otra noche mi hermano y yo estábamos solos en casa. Era tarde. Él estaba en la cocina mientras yo estaba en la sala. Lo que ocurrió esta vez fue diferente y marcó un antes y un después, porque no solo yo presencié lo que ocurrió. Mi hermano también lo vivió. Primero escuchamos pisadas fuertes bajando corriendo por las escaleras. Luego las mismas pisadas, esta vez subieron apresuradamente. Mi corazón se detuvo. Corrí a abrazar a mi hermano, que también estaba paralizado por el miedo. De repente escuchamos algo más. La risa de una niña que provenía claramente del segundo piso. Era como si estuviera brincando, jugando. El terror que sentimos fue indescriptible. Simplemente nos abrazamos y juntos comenzamos a caminar hacia la puerta de salida, sin atrever a separarnos un centímetro. Cada paso nos parecía eterno.
Finalmente corrimos hacia la puerta de enfrente y nos quedamos ahí, viendo la ventana del cuarto donde habíamos escuchado los ruidos. Cuando mis papás llegaron se sorprendieron al vernos ahí afuera, a las 2 de la mañana. Nos preguntaron qué había pasado, y aunque yo no quería decir nada porque nunca nos creían, dejé que mi hermano les dijera. Esa noche algo cambió en ellos, porque finalmente entendieron que lo que nos pasaba no era solo nuestra imaginación. Fue la gota que derramó el vaso, y decidieron que debíamos mudarnos. Nos cambiamos a una casa en Santa Mónica, Juárez, Nuevo León, pero ahí las cosas no mejoraron, empeoraron. Recuerdo una noche en particular. Habíamos llegado tarde de casa de mi abuela, alrededor de las 2 de la mañana también. Mi papá corrió al baño apenas entramos, y yo fui a limpiar mis zapatos porque había pisado popó de perro. En mi cuarto había una ventana que daba hacia el porche, donde había un pequeño barandal. Mientras pasaba por la ventana, noté una pequeña abertura en la cortina. Por alguna razón sentí curiosidad y miré hacia afuera. Ahí la vi. Era una niña, parada del otro lado del barandal. No puedo asegurar que era la misma niña de mis sueños, pero algo me decía que sí. Su pelo ahora era largo y oscuro, y la luz de la calle apenas alcanzaba a delinearla. No se veían sus ojos ni sus manos. Era simplemente una sombra inmóvil, simplemente mirándome. En ese momento lo único que pensé fue que quizás era una vecina, una amiga de mi hermana, pero entonces noté algo peor. La niña no tenía pies. No los tenía. Estaba flotando. Me quedé como pasmado una eternidad, aunque seguramente solo fueron unos segundos. Lo que me hizo reaccionar fue el ruido de mi papá saliendo del baño, y en ese momento la niña simplemente desapareció hacia el suelo, como si se hubiera desvanecido en el piso. Corrí con mi papá y le dije que había una niña allá afuera, y él salió conmigo, linterna en mano, pero por supuesto, ya no había nadie, ya no encontramos nada raro. Las cosas siguieron sucediendo, cada vez más extrañas. Una noche, mientras nos regañaban a mí y a mi hermana, mi hermano mayor salió de su cuarto y nos miró confundido. Nos dijo que había visto a alguien asomarse por su ventana, la que daba al patio trasero. Todos salimos a revisar, pero no había nadie. Y creo que esa fue la primera vez que todos, incluidos mis papás, se dieron cuenta de que algo realmente no estaba bien. Mi hermano mayor me dijo: Brian, ahora sí, realmente te creo. Pasó el tiempo, comunidad, y nos mudamos de casa varias veces, pero parecía que llevábamos la maldición con nosotros. A lo largo de los años seguí soñando con la misma niña sin boca, pero lo que ocurrió cuando tenía 18 años fue lo más impactante. Mi novia, que ahora es mi esposa, estaba embarazada en ese entonces. Desde el principio yo sabía que íbamos a tener una niña, aunque todos decían que sería un niño. La última vez que vi a la niña de mis sueños, fue una noche mientras dormía solo. Estaba recostado de lado y al abrir los ojos, ahí estaba otra vez. Pude verla con más detalle. Su boca estaba quemada, como si hubiera sido achicharrada. Sus ojos me miraban con una intensidad aterradora. Parecía que trataba de decirme algo urgente. Se movía lentamente de un lado a otro, tarareando esa misma canción que siempre escuchaba en mis sueños. Sentí un terror que recorrió todo mi cuerpo. Cerré los ojos para intentar que desapareciera, pero el tarareo se acercaba más y más, como si estuviera junto a mí, como si estuviera en mi oído. Después de unos minutos, la escuché retroceder hacia el ropero y finalmente desapareció. Esa fue la última vez que supe de ella. Poco después nació mi hija, y aunque no sé si fue coincidencia o no, algo en mi corazón me dice que esa niña y mi hija están conectadas de alguna manera. Gracias, Uriel, por leer mi historia.
Soy muy fan de esta comunidad y me encanta escuchar los relatos. Espero que alguna vez la comunidad pueda conocer el mío. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de aniversario, un aniversario más de Relatos de la Noche de esta comunidad. Así que recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, bueno, en las que ustedes utilicen, nos encuentran como RDLN Oficial y ahí continuamos con la conversación. Nos encantaría que nos muestren cómo están escuchando este episodio, cómo estén celebrando con nosotros. Ahora los dejo como siempre en las ediciones de aniversario con una muestra de lo que era Relatos de la Noche hace 10, 11 años y bueno, esperamos que lo disfruten, que no se burlen tanto y que valoremos juntos todo lo que hemos crecido. Mi nombre es Uriel Reyes y nos escuchamos en 3 días con más Relatos de la Noche. Cuando comencé a trabajar como paramédico, pasó algo que me hizo cuestionarme si quería seguir dedicándome a eso. Una madrugada recibimos una llamada de emergencia. Una persona mayor estaba teniendo un ataque cardíaco. Cuando llegamos al lugar, el señor estaba tirado en el suelo con las manos en su pecho. Le pedimos a su familia que saliera de la habitación y comenzamos a atenderlo. Su piel tenía un tono azulado y se quejaba de dolores en el pecho mientras respiraba con mucha dificultad. Por momentos perdía el conocimiento, pero hubo un punto en que apretó mi brazo y me pidió que lo ayudáramos. Me dijo que no quería morir. Parecía que íbamos a lograr estabilizarlo, cuando de pronto miró a nuestras espaldas, hacia la esquina de la habitación, y sus ojos se abrieron llenos de terror. Se puso completamente pálido y comenzó a moverse hacia atrás como si quisiera escapar de algo. Le pedimos que se calmara para poder ayudarlo, pero no nos hacía caso. Recuerdo perfectamente su cara desencajada de pánico, mientras seguía mirando hacia el rincón y gritaba: no puede ser, por favor, no, por favor, no. De repente sentí como su cuerpo se soltó, como simplemente se fue. No pudimos regresarlo. Murió justo ahí con un terror horrible reflejado en su rostro. Cada que lo recuerdo, un escalofrío me recorre la espalda. Nunca he querido saber qué fue lo que vio en esos últimos momentos en aquella habitación. Yo soy músico y me dedico principalmente a componer música del género ambient. Hace años tuve una idea para un proyecto. Iba a grabar simplemente el sonido de mi cuarto mientras dormía, para luego mezclarlo con otros sonidos y hacer una pieza de música minimalista, experimental. En aquel entonces vivía en una casa que me prestaban mis padres, un lugar remoto a 1 kilómetro del vecino más cercano, lo cual funcionaba perfecto para trabajar en mi música. Aquella noche instalé varios micrófonos alrededor de mi cama. Me quedé dormido poco después de las 11 con el equipo grabando. Al día siguiente, revisé la grabación y escuché algo que casi me mata de miedo. Exactamente 3 horas y 24 minutos después de iniciar la grabación, se escuchó claramente como la puerta de mi cuarto se abrió. En medio del campus de mi universidad hay un lago de gran tamaño. Los edificios están construidos alrededor de él. De un lado los edificios de la universidad y del otro los dormitorios de los alumnos. En medio hay una pequeña isla de unos 20 metros de largo con un kiosco en ella. Hay 2 puentes que conectan a la isla con el campus, uno hacia los dormitorios
y el otro con la escuela. Para regresar a casa después de clases, puedes optar por una larga caminata alrededor del lago o atravesarlo por los puentes. Una noche mis clases terminaron tarde. Regresaba a mi dormitorio caminando por el primer puente cuando vi a alguien de sudadera blanca con el capuchón puesto, caminando en mi dirección por el segundo puente. Cuando llegué al final del primer puente, lo perdí de vista. En realidad no pensé en eso hasta que crucé la isla y empecé a caminar sobre el segundo puente. Tuvimos que habernos cruzado. No había ningún lugar a donde ir. Comencé a correr hacia mi habitación y cuando llegué mi compañero de cuarto ya estaba ahí. Sin aliento, le comencé a platicar lo que me había pasado en el puente, pero de pronto me detuvo y me preguntó, ¿era alguien con una sudadera blanca? Resultó que a él le había pasado lo mismo el semestre anterior. Nunca volví a tomar el puente de noche. Nadie lo decía, pero creo que esa era la razón por la que todos tomaban el camino largo a los dormitorios.